La obligación es el vínculo jurídico por medio del cual una persona denominada deudor tiene que realizar a favor de otra persona llamada acreedor una prestación de dar, hacer o no hacer. Este es un concepto de obligación muy similar al que presenta Alessandri, Sommarriba, Alterini, Abeliuk Manasevic, Jambías, y esta misma definición nos presenta cuáles son los elementos de una obligación. Estos elementos son el vínculo jurídico, los elementos personales y el elemento objetivo, la prestación. Comencemos primero con el elemento personal. El elemento personal se refiere a los sujetos de la obligación. Estas personas son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación, es la persona que tiene a favor un crédito. El deudor es la persona pasiva de la obligación y que tiene en contra un crédito. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas, por ejemplo Pedro Pérez, pero también pueden ser personas jurídicas como Simán SADCB, Citibank El Salvador, etc. Estas personas usualmente, o la regla general es de que son determinadas, pero también pueden ser determinables. Tomemos un ejemplo de personas determinadas. Una persona determinada sería, por ejemplo, en la compraventa de un vehículo automotor. Yo le quiero comprar un vehículo a Pedro Pérez, entonces ya sabemos de que él es el vendedor y yo voy a ser el comprador. No hay ninguna dificultad en ese tema. Cuando estamos hablando de obligaciones determinables, estamos refiriendo a que no sabemos quién va a ser el acreedor o el deudor de una obligación. Pongamos un ejemplo sencillo. En el caso de los impuestos municipales, cuando se cobran los impuestos municipales se cobran al propietario de una casa. Sin embargo, la casa se puede estar vendiendo en un periodo determinado y puede ser de que antes era Pedro Pérez y ahora es Juan Vázquez. Entonces ya vamos a saber de que el deudor de los impuestos municipales va a ser Juan Vázquez. Cuando estamos hablando de un deudor determinable, eso en el caso sería de un deudor determinable. De un acreedor determinable, por ejemplo, sería el caso de un cheque al portador. Un cheque al portador, el acreedor va a ser la persona que lo posea físicamente en ese momento. En ese caso no sabemos quién va a ser hasta que la persona se presenta a cobrarlo. El segundo elemento es el elemento objetivo, la prestación. La prestación, en primer lugar, estamos hablando que puede ser de tres tipos, de dar, hacer y no hacer. La prestación de dar y hacer, estamos hablando de una prestación positiva porque se tiene que realizar una determinada acción. Por ejemplo, yo tengo que dar un vehículo, dar una computadora, entregar una fotocopiadora, y en el caso de las prestaciones de hacer es la realización de X acción. Por ejemplo, yo tengo que yo tengo que arreglar una fotocopiadora, tengo que hacer un muro, tengo que hacer un reporte. Cuando estamos hablando de las obligaciones de no hacer, estamos hablando de una prestación negativa porque se refiere a una abstención. Ese sería el caso, por ejemplo, de que yo le voy a vender un restaurante a Pedro Pérez. Cuando le vendo el restaurante, uno, aparte de vender el mobiliario, uno también traspasa la clientela. En ese sentido, una prestación de no hacer sería que yo no puedo colocar un restaurante en 2 cuadras a la redonda del restaurante que yo he vendido. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco el restaurante a la par o enfrente del que acabo de vender, le voy a quitar la clientela al comprador. Por esa razón es de que también se acuerda en la venta de algunos negocios el hecho de no colocar otro de igual naturaleza. También los requisitos están regulados por el artículo 1332 del Código Civil salvadoreño. Entre los requisitos, uno es de que la prestación debe existir o se espera que exista.
Este sería el caso que yo le voy a vender el carro a una persona, pero el carro me viene de los Estados Unidos. Entonces, para que exista la obligación debe estar el carro físicamente ya. También debe ser comerciable. Este sería el caso, por ejemplo, de que yo no puedo vender una calle, yo no puedo vender un puente, yo no puedo vender un río porque está fuera del comercio. Determinado, determinable quiere decir de que ya se conoce exactamente cuál va a ser la prestación, o por lo menos en determinable se conocen las reglas para definirla. Por ejemplo, yo le voy a vender una tableta electrónica, un iPad por ejemplo, a Pedro Pérez, pero yo le presento el iPad, mire, esta es la que yo le voy a vender. Entonces esa es una prestación determinada. Determinable sería, por ejemplo, el caso de la gasolina. Digamos que se acordó o se ha pactado de que el 15 de junio yo le voy a vender a Pedro Pérez la cantidad de $15,000 de combustible. No sabemos a cuánto va a estar el galón en ese momento, pero una vez de que nosotros sepamos cuál es el valor promedio del galón de gasolina en ese día, entonces ya le vamos a poder determinar la cantidad exacta con base en los $15,000. Cuando hablamos de que es lícito, estamos diciendo que debe ser aprobado por la ley o no estar prohibido. Por ejemplo, yo no podría vender cocaína, morfina, marihuana, estupefacientes, psicotrópicos, metanfetaminas porque están prohibidos por la ley. Otra situación que es relacionada con la prestación tiene que ver con la causa. La causa se puede ver desde varios puntos de vista. En primer lugar, se puede analizar la causa como la fuente de la obligación. En el artículo 1308 del Código Civil salvadoreño, la obligación puede nacer de la ley, del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito y de las faltas. Entonces, esa es una primera forma de ver la causa. La segunda forma de ver las causas tiene que ver con la contraprestación. Tomemos el caso de una compraventa. En la compraventa, el vendedor está obligado a entregar la cosa y el comprador está obligado a entregar el precio. La causa, desde este segundo punto de vista, se analiza como lo que va a recibir cada parte. La causa para el vendedor va a ser el dinero y para el comprador será la cosa. La tercera forma de ver la causa tiene que ver con la intención o qué es lo que yo quiero hacer con realizar determinado contrato, por ejemplo. Yo quiero comprar un auto porque lo necesito para trasladarme de un lugar a otro. Puede ser de que un requisito para conseguir un trabajo sea tener un auto, o simplemente yo quiero tener un auto para impresionar a mi familia y a mis amigos. Esto está siempre relacionado con la prestación. El tercer elemento tiene que ver con el vínculo jurídico. El vínculo jurídico es un vínculo abstracto que obliga a ambas partes a cumplir con la obligación. Por ejemplo, si yo pido prestado $15,000, no puedo decir en cualquier momento, no, yo ya no quiero cumplir. El acreedor puede exigirme el cumplimiento de la obligación judicialmente. Y yo como deudor estoy obligado a cumplir. Además tiene dos características, la temporalidad y la excepcionalidad. La temporalidad se refiere a que debe de establecerse un periodo determinado o determinable de tiempo para cumplir con la obligación. No puedo estar atado indefinidamente. Por ejemplo, si yo voy a comprar una casa, la voy a pagar a 15 años. Esa obligación es temporal porque se ha pactado de que si se cumple con la obligación, según el acuerdo al que se ha llegado, yo voy a terminar de pagar la casa en 15 años. Pero no puede haber una obligación indefinida que ninguna de las partes sepa cuándo se la van a exigir o cuándo va a terminar.
La segunda característica tiene que ver con la excepcionalidad. La excepcionalidad se refiere a que la obligación no es un estado normal de vincular obligatoriamente a dos personas. Por esa razón, la obligación se tiene que pactar. En ese sentido, cuando estamos hablando de la prueba de las obligaciones, el acreedor tiene que demostrar la existencia de la obligación. La teoría alemana nos habla de la dualidad de la relación obligacional, donde separa la deuda o débito y la responsabilidad. Pongamos un ejemplo. Yo pido prestado $15,000. Yo soy el deudor. En ese sentido, la deuda es por $15,000. La responsabilidad sale a flote cuando yo me niego a pagar esa cantidad de dinero con los respectivos intereses en caso de que se hayan pactado. La responsabilidad entra en juego cuando no se quiere cumplir. Entonces el acreedor puede exigir judicialmente el cumplimiento. Por esa razón se entiende de que la deuda y el crédito y la responsabilidad vienen juntas. Sin embargo, hay casos excepcionales en donde las obligaciones o solamente está la deuda o solamente la responsabilidad. Pongamos un ejemplo de cada una. Cuando un menor de edad realiza un contrato, por ejemplo, de una compraventa, se entiende que es una obligación natural en el sentido de que sí existe la deuda o débito, pero no existe la responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el acreedor no puede exigirle judicialmente a un menor de edad el cumplimiento de la obligación. Un caso donde existe responsabilidad sin deuda o débito sería el caso del fiador, es decir, una persona que garantiza con su patrimonio una obligación de otra persona. Por ejemplo, Juan Vázquez y Pedro Pérez realizan un contrato de mutuo, donde Pedro Pérez es el deudor. Yo, Raúl González, me comprometo como fiador de esa obligación que ha contraído Pedro Pérez. Esto también se puede dar en la prenda y en la hipoteca. En vez de ser una fianza, simplemente es una prenda o es una hipoteca para garantizar la obligación de un tercero.